tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a En Portada. Hoy volvió a hablar el presidente de la República, Martín Vizcarra, hizo un balance de lo que ha ocurrido a lo largo de toda esta semana. Hoy se cumple, efectivamente una semana desde que él, anunciara que había tomado la decisión ante el rechazo fáctico del voto de confianza del Congreso de la República de disolver el Congreso, el Parlamento. Ya ha dicho, entre otras cosas, que hay que tener calma, que en estos 4 meses que no habrá Congreso, porque como saben habrá elecciones congresales, no presidenciales, hay que reiterarlo, aunque ya sabemos, pero siempre es bueno precisarlo. Y aseguró que no se va a aprovechar de esta ausencia del Poder Ejecutivo durante estos 4 meses para infringir normas, es lo que ha dicho, sino que más bien se va a derrogar esfuerzos para mantener la situación bajo control hasta que, se den estas elecciones. Elecciones a las que están obligados a participar todos los que están inscritos en el padrón electoral, todos los partidos inscritos, para ser como tales, ser partidos políticos, agrupaciones políticas. Esto ya ha sido aclarado, hubo como ciertas dudas, no hay posibilidad de no participar. Si no se participa, pues entonces pierde la inscripción. Hoy día justo vamos a conversar con el ex vocero de Fuerza Popular del Congreso, Carlos Tubino, para preguntarle cuáles serán las decisiones que tomará Fuerza Popular en los próximos días, que seguramente serán importantes. Además, Pedro Olechea ha anunciado que va a viajar esta semana para participar en el plenario de la Comisión de Venecia. ¿Recuerdan ustedes la Comisión de Venecia que estuvo aquí en la Comisión de Constitución? Pues en la quincena de octubre se sabía que ellos iban a hacer un borrador con este pedido de intervención, de que dieran su opinión sobre este pedido del presidente de adelanto de elecciones. ¿Cómo quedaría? Adelanto de elecciones generales y congresales. ¿Cómo va a quedar esta situación luego de que ellos se pronuncien? Vamos a ver cuál será además ese pronunciamiento. Y además, también Fuerza Popular ha seguido reuniéndose. El señor Roy Venturo, que es el personero legal, ha señalado que están en plena evaluación para ver cuál va a ser la decisión tomada, qué acciones van a tomar, cómo es que se van a hacer las convocatorias para poder presentar los candidatos al Congreso el próximo 26 de enero. Acompáñenme, por favor, a la mesa para nuestro primer invitado. Como les dijimos, el almirante Tubino ya nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos al programa. Buenas noches también. Muy buenas noches, Tubino, efectivamente. Pues bien, sí, ha prestado declaraciones hoy día el presidente. Sí. Y claro, es de esperar que diga lo que dijo, no va a decir sí, vamos a aprovechar estos 4 meses para tomar decisiones que estén... Y reitera además el tema de la medida constitucional que se ha tomado, ¿no? Pero en los hechos no está funcionando el Congreso de la República. Antes de ir con el almirante Tubino, ¿les parece si escuchamos lo que dijo el presidente exactamente? Vamos a escuchar. Justo un día como hoy, hace una semana, el lunes pasado, estábamos aquí en el segundo piso, donde es el Consejo de Ministros, esperando y viendo el desenlace que se daba en el Congreso de la República. El primer ministro, con todo su gabinete, estuvo presente e hizo la presentación y la sustentación de la moción de confianza para que se corrija la forma de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. A pesar que hizo el sustento correspondiente, inmediatamente una cuestión previa para que sea aceptado la discusión de ese debate fue rechazada. Muy bien. Una semana después, ¿cuál es el balance? Sí, la verdad que un balance lamentable para el Perú, porque considero que yo he visto muy de cerca todo esto, he estado activamente tratando de poner paños fríos en determinados momentos, en fin, y yo sí creo que habían otras salidas. El Perú no tenía por qué pasar por esto. ¿Cómo qué salidas? Porque imagino que han hecho un balance, un mea culpa, sí, ¿no? Sí, claro, que hay un mea culpa y lo habíamos hecho desde cuando estuve de vocero en Fuerza Popular, de las cosas que habíamos hecho mal, sabíamos muy bien, pero yo sí veía que había una predisposición
mucho más asentada, mucho más consciente de que teníamos que ir a consenso, buscar consenso con el Poder Ejecutivo y apoyarlo. Y eso estaba muy convencido también Pedro Lachea, como presidente del Congreso. ¿Cuál era esa alternativa? La alternativa era, y lo hablamos mucho con Salvador Solar también, que sí lo consideré una persona siempre abierta al diálogo, etcétera, pero que cada vez que él trataba de llegar a un punto ya de acuerdo, iba donde el presidente y el presidente no le creía, no le daba la fortaleza necesaria en la negociación. Yo creo que... ¿De qué instancia estamos hablando? O sea, ¿de qué momento? Momentos, en los momentos finales, etcétera. Llegó un momento, por ejemplo, que sí es cierto, en la cual prácticamente había un consenso de que adelantar las elecciones no como pedía el presidente a julio, sino a diciembre. ¿Usted participó de ese consenso? Yo no participé, pero sí me enteré. ¿Se enteró antes o después de que eso naufragase? No, me enteré antes, cuando se estaba haciendo esto. Pero no todos los congresistas de Fuerza Popular estaban de acuerdo con esa figura. Pero la mayoría sí. Rosa Bartra señaladamente no. Ella podría tener una opinión diferente, pero yo creo que inclusive en algún momento yo también estuve en la posición de que había que llevar esto al Pleno. O sea, el tema del adelanto de elecciones. Y no simplemente verlo en la Comisión de Constitución, pero al final pues, se tomaron otras decisiones. Claro, que son constitucionales, que están avaladas jurídicamente, etcétera, etcétera, que son correctas, ¿eh? Pero que... Políticamente no le parecían pertinentes. Políticamente, si se llevaba eso al Pleno, jamás iban a tener 66 votos para lograr lo que pedía el presidente. Era un proyecto que estaba lanzado, pero que ellos sabían muy bien que no prosperaba. Y yo sí creo que acá se ha forzado al final este cierre del Congreso en la forma como se ha hecho, asumiendo de que se ha dado la denegación fáctica de la confianza. Fáctica y etcétera, porque ya se quedaban sin argumentos, porque ya el presidente, ya todo lo que estaba él intentando con vehemencia cerrar el Congreso por una cosa, por la otra, y poniendo una traba, otra traba, ya se le acababa la cuerda. Entonces era o ahí, o simplemente el tema del cierre del Congreso quedaba archivado. Pero no le dijeron a la señora Rosa Bartra, o sea, ella era la presidenta de la Comisión de Constitución, la que estaba viendo el tema de adelanto de elecciones, tendría que ella haber sido la más enterada de las conversaciones para que pudiera tener algún tipo de acuerdo, ¿no es cierto? Y saber que mientras están discutiendo esto, pues hay otro tema político que estaba yendo. No conozco los detalles más de eso, pero lo que yo sí puedo decir de que sí he visto una voluntad por parte del presidente de cerrar el Congreso y lo ha perseguido y parece que ha tenido gente en su entorno que le insistían sobre el tema y que no era Salvador Solar, por supuesto. ¿Por qué lo dice con tanta solvencia eso de que no era Salvador Solar? Porque con Salvador Solar hemos conversado bastante sobre este tema. ¿Después también? Y antes. No, después no. Después no. Pero sé que nunca firmaron, siempre hubo oposición a esto, porque el Perú no tenía que pasar por esto. O sea, internacionalmente, por más que quieran decir y se haga se difundan algunos medios que digan que sí, no hay problema, pero ni siquiera ahora se deja que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Ni siquiera. Pero la OEA ya ha emitido también un comunicado. Sí, pero ha dicho que el Tribunal Constitucional lo vea. Y que está muy bien el adelanto de elecciones y que los peruanos decidirán, también ha dicho. Pero lo dicen porque, fíjate, en el caso peruano, que tenemos una constitución presidencialista, hemos incorporado temas de lo que son gobiernos parlamentarios, como esta cuestión de confianza. Pero estas cuestiones de confianza, cuando se cierra un Congreso, no es tan traumático en Europa. ¿Por qué? Porque acá existe el voto preferencial, allá no. Entonces, por ejemplo, ahorita España, que no ha podido formar gobierno, va a llamar elecciones nuevamente del Congreso. Pero la gente va y vota y dice, bueno, yo esta vez voté por tal partido anteriormente, pero veo que como no conversan o no hay puntos de acuerdo, ahora voy a votar por otro partido. Pero acá, yo qué cosa veo, ya a mí me han malinterpretado, me han hecho leña en las redes sociales, pero malinterpretando porque soy una persona transparente, porque soy una persona honesta. Entonces, ¿yo qué cosa he dicho?
Si yo voy a unas elecciones acá en enero para el Congreso, tengo un problema. Si lo hago con mi dinero, o sea, si yo voy y yo no hago como yo lo he hecho antes, ¿ya? Campaña con su propia plata. Con tu plata, entonces tienes un problema. ¿Cuál es el problema? Que tienes que hacer conocer el número de el que estás postulando. Sí. Entonces tienes que gastar necesariamente dinero en propaganda. Y al final, desgraciadamente, no es que uno haga negocio en la política, no, pues, es simplemente que familiarmente tú no puedes someter a tu familia a ir a una aventura donde si ganas vas a estar económicamente con la soga al cuello. Eso no creo que... eso es lo que yo he querido decir en las redes y por supuesto hasta un diario me ha malinterpretado, es que como si yo fuera una persona deshonesta. Se supone que la política no es un trabajo, ¿no es cierto? O sea, no es como, por ejemplo, sí, pues yo soy periodista, veo más o menos cuál es mi sueldo, sé que puedo tener otros trabajos aquí, más o menos de acuerdo, bueno, hay que pagar el colegio, hay que pagar también el alquiler, ¿no? Pero ser político y tener un cargo público como el de congresista, se supone pues que no solamente hay un tema económico detrás, ¿no? O sea, te pagan por eso, sino que también hay un servicio. Por supuesto, pero perdón, entonces, si uno no tiene toda la voluntad de servicio, tú vas a hacer toda tu voluntad de servicio. Otra cosa. Sí, estamos de acuerdo en esa parte. Full voluntad de servicio, full sacrificio por el país, pero tampoco tienes tu derecho como persona de sacrificar a tu familia, porque ese es el problema. Ahora, si tú estás financiado por otra persona, entonces mira la disyuntiva. Si tú estás financiado por otras personas, después le vas a tener que estar rindiéndole cuentas a esas personas o van a querer influir contigo en algo. Después, cuando tú llegas al pleno, si eres una persona de derecha que vas a vivir única y exclusivamente de tu sueldo, y versus lo que tú has tenido que gastar de tu bolsillo, sí es un problema humano, es un problema humano. Ahora, si uno no es transparente, no lo dice, yo lo he querido decir para que se entienda que sí hay un inconveniente ahora, a diferencia de España, por ejemplo, que va a tener elecciones parlamentarias y han tenido hace poco elecciones parlamentarias y van a tener de nuevo. ¿Por qué? Porque allá votas por un partido y ya el partido es el que ve y nada más, pero no es un gobierno parlamentario. Para formar gobierno necesita una mayoría parlamentaria, así es. Una cantidad de votos suficientes para nombrar al jefe del gobierno. Gente, el hombre común y corriente va y vota por un partido, nada más, no tiene que ir a buscar un número para elegir a un congresista. Y si ese congresista de repente es una persona destacada, pero su número nadie sabe qué número tiene, entonces al final, ¿cómo hace la gente para votar por él? ¿Y usted cuánto invirtió en su campaña para el 2016? Bueno, no te voy a decir cifras, pero sí cifras significativas. Y yo perdí una elección el año 2006 en Ucayali. ¿Ya? Y significativa para mí como ¿Para gobernador regional? ¿O candidato? No, yo fui candidato al Congreso. También. En el año 2006 no salí elegido. Y yo salí en el año 2011 y 2016. Así es. En Fuerza Popular piensan que digamos, la opinión mayoritaria es que deben postular en estas elecciones de enero. Sí. Sí. Sí, porque mira, hemos estado eso viéndolo, todavía no hay una decisión total. ¿Dónde lo han estado viendo? ¿En qué instancia? No, lo estamos viendo entre nosotros, los congresistas, también lo estamos viendo a nivel del partido. A nivel del partido también lo estamos viendo. ¿Por qué? ¿Dónde porque se reúnen? Tenemos la experiencia, si me permites, claro. Tenemos la experiencia en Venezuela. En Venezuela hubo la coyuntura que hubo y al final los partidos de oposición no postularon y fue peor, ¿no? Fue peor, fue un error. Entonces yo creo que nosotros tenemos que postular. Además, si no pierden la inscripción. Por supuesto, tenemos que postular. ¿Dónde es que están discutiendo esto? Le preguntaba. Bueno, entonces, ¿se reúnen en el local del partido o se reúnen privadamente? No, lo estamos todavía en forma privada, pero lógicamente que eso tendrá que verse a nivel del partido, en el CEN del partido de Fuerza Popular, se va a tener que ver ahí y tomar una decisión, pero estamos esperando también que según los trascendidos, el día miércoles, y también hay declaraciones del señor presidente del Consejo de Ministros, que va a salir ya el primer decreto de urgencia, justamente poniendo las normas para estas elecciones. Y sobre todo también queremos saber
¿Cuál es la condición de los congresistas que han sido suspendidos? Que si pueden postular o no, dice usted. Claro, porque hay tres posiciones. Hay juristas que dicen los congresistas suspendidos están en el mismo periodo parlamentario y pueden postular. ¿Ahora en el 2020? Claro, pues hay algunos que lo mencionan, otros dicen no pueden postular. Entonces, y hay otros que inclusive dicen, no, pero si yo no postulo ahora en el 2020, ¿puedo en el no hay 21? reelección, postulo en el 2021. Y hay quienes dicen que no pueden postular ni en el 20 ni en el 21. Así es, entonces son tres posiciones. Sí. ¿No? Y entonces eso se tiene que decidir por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Yo le voy a preguntar si coordinaba a través de los chats, que nuevamente ha salido nuevos pantallazos de chats de ahora un grupo de comisión permanente que ha sido revelado. Y a mí me llama la atención esas cosas. Yo la verdad que en eso soy bien cuidadoso a título personal por la comunicación y la educación que tengo de la Marina, y que veo que aparecen estos chats. Y yo digo, ¿quién? ¿Es alguien de los que está en el de mismo todas grupo? maneras que es alguien de ahí, ¿Alguien del obviamente. mismo grupo o los están chuponeando? ¿Qué cosa es lo que está pasando chuponeando desde un satélite? No, pues, o sea, obviamente que es alguien que maneja ese celular, que mandan ahí los pantallazos, eso es tal de todas maneras. No entiendo eso y además, la verdad, todas esas cosas me sorprenden. Yo en la política, en los años que he estado, he aprendido en el Congreso con las personas que realmente he visto, personas de mucha valía en el Congreso, que demerecidamente se le dice como si fueran personas que no valen y valen un montón. Yo aprendí un montón de ellos. Hay otras personas que sí he visto que no deberían estar jamás en el Congreso. ¿De Fuerza Popular también? También, porque todos los partidos políticos en el Perú tienen un problema, que lo están viviendo ahorita para estas elecciones. O sea, no son partidos consolidados, entonces tiene que terminar invitando gente para que participen, porque primero... O para que aporten a la campaña también. No, porque ahora no hay que aportar a ninguna campaña presidencial. No digo, es lo que ha ocurrido... Pero es que ahora, por ejemplo, tienes que financiarte tu campaña para el Congreso. Si no fuera por el elemento del financiamiento y estuviese permitido, ¿usted postularía en el 2020? Mira, yo creo que soy una persona que ya he cumplido un montón. ¿Ya? Yo tengo ya se cansó, ya... Mira, yo no puedo decir nada hacia el futuro, pero sí te puedo decir lo siguiente. Yo soy una persona que he cumplido 51 años de servicio al Estado peruano y tengo las manos bien limpias. Yo no me he metido nunca en cosas irregulares, nunca he recibido un sol de nadie y nunca he recibido un sol que no haya sido de mi sueldo. Punto. Y con eso me he batido. Pero... de ahí, si hubiera oportunidad, ahora que lo veo muy difícil, para terminar el 2021 me podría sacrificar, pero después del 2021 ni hablar. O sea, usted se aleja de la política. Me alejo del Congreso. Y no de la política. O sea, de seguirá siendo de Fuerza Popular. No voy a poder seguir dando alguna recomendación o cualquier otra cosa, pero ya en el Congreso no, porque en el Congreso, la verdad, y creo que ya debe entrar una nueva hornada de gente que vea las cosas que tiene que hacerse. Y yo sí digo lo siguiente, y ojalá todos los partidos políticos, a cada postulante que vaya al Congreso, solamente se haga una pregunta. Este señor o esta señora tiene la capacidad para representar a 200.000 peruanos, porque esa es la proporción que tenemos en el Perú, es el parlamento más chico de Latinoamérica en relación con el número de personas, de electores. Entonces, tú ves a esa persona, puede tener algunos merecimientos, pero tiene la capacidad para representar 200.000 personas, tiene la capacidad para representar 3 estadios nacionales llenos de gente. Entonces tú le dirás, oye, no, mi respeto por usted, pero él no debe ser candidato. Y las personas que van a votar también deberían hacerse la misma pregunta. Decir, oye, este señor o esta señora podría representarme no solamente a mí, sino a 200.000 peruanos, y hacer su voto. ¿Y esa nueva jornada que usted reclama existe en Fuerza Popular? Mira, porque la juventud más bien se ha estado alejando que acercando. Bueno, yo creo que sí existe, hay una juventud ahí que está... Pero son 130 candidatos, ¿no? Así es, de tratar de tener una oportunidad. Yo veo que va a haber oportunidad para que ellos puedan entrar, también para otros partidos.
A mí lo único que me preocupa, y lo digo con toda sinceridad y franqueza, me preocupa la izquierda en el Perú. Porque, por ejemplo, hoy día yo he estado leyendo una entrevista que le hacen a Lula en Brasil, que ha criticado lo que ha sucedido en el Perú con Vizcarra y la decisión que él tomó en la forma como lo ha hecho. Y entonces yo veo que desgraciadamente el Perú tiene una izquierda que se ha quedado en el tiempo, una izquierda que no es la izquierda chilena de Bachelet, que no es la izquierda uruguaya de Mujica, que no es la izquierda brasilera de Lula, que es una izquierda que sigue pensando que hay que cambiar la Constitución, que hay que cambiar el modelo económico, una izquierda increíble, y que en los 8 años que he estado en el Congreso siempre votó en contra del ingreso de los buques de guerra de otros países que entran a veces para reabastecer de combustible. Votaron en contra cuando entraron los buques a vela que venían en una regata internacional. Entonces es una izquierda que no entiendo qué es lo que quiere y qué es lo que busca. Y entonces al final eso sí es peligroso para el Perú. Los discursos, las cosas que he visto en el Congreso de ellos, la verdad que sí me preocupan. ¿Y usted cree que lo que ha ocurrido, digamos, facilita o favorece las posiciones de las agrupaciones de izquierda electoralmente? Sí, yo creo que sí. Porque ellos han pedido con tanto, por años los he visto pidiendo adelanto de elecciones, pero no para adelanto de elecciones, ahorita se le van a voltear a Vizcarra, ahorita, porque ellos no quieren solamente adelanto de elecciones. Este en realidad no es un adelanto de elecciones, ¿no? Esto es, bueno, digo, son elecciones complementarias porque se ha disuelto el Congreso, ¿no? Ellos no quieren esta elección únicamente, ellos lo que quieren es ir a un cambio de la Constitución, el capítulo económico, y cuando los escucho, la verdad que yo digo, ¿qué hemos hecho los peruanos para merecer gente que ya hemos transitado del gobierno de Velasco, con todo lo que al final perjudicó al país? Vemos lo que pasa en Venezuela, un país el más rico de Sudamérica, las condiciones que está, y la pena un montón, y que el Perú quiera volver a transitar por el camino del estatismo. Bueno, ¿eso es lo que queremos? Pero hay gente que sí, o sea, probablemente sí. De hecho, eligieron a 20 congresistas de la izquierda, que son los que estuvieron en el Congreso, ¿no es cierto? O sea, sí, esa decisión finalmente la tomarán los electores en las urnas, sí, ¿no? claro, pero que podrá sepan... usted discrepar, pero de repente la gente sí quiere eso, de repente, bueno, es lo que prefiere, no sé, ¿no? Yo no creo que prefieran. Pero yo, ¿cómo no? Pues si los eligen. No, los eligen, pero a veces son sorprendidos. Es lo mismo que dicen contra Fuerza Popular. A veces, es que la gente... Ellos dicen lo mismo de Fuerza Popular, no va a decir usted lo mismo de ellos. Claro que sí, pero la gente a veces actúa apasionadamente y no reflexivamente. Entonces, cuando uno actúa apasionadamente, comete errores, sobre todo en esas cosas. Bueno, ahora usted tiene este temor, ¿no? Entonces, yo no entiendo cómo, si es que le parece que esta situación no debió darse, la de la disolución del Congreso, ¿por qué no hicieron todo antes para no llegar a este extremo? Porque Martín Vizcarra, el presidente, les decía a cada rato que eso iba a suceder. Y entonces, cuando de pronto archivaron el adelanto de elecciones de la Comisión de Constitución y pasaron varios días hasta que el presidente tomó una decisión, uno decía, o sea, ¿el presidente no tenía un plan B? Ahora yo les pregunto al Congreso, ¿no tenían un plan B si es que disolvían el Congreso? Sí, lo que pasa es que ¿no sabían qué tenían que hacer? Yo estoy de acuerdo contigo en lo siguiente, pero que la gente también tiene que saber entender qué significa el Congreso. El Congreso es un foro donde se debaten ideas, pero no todo, esto no es el cuartel que yo he conocido a lo largo de mi vida, donde tú das una disposición y se cumple. Acá no hay disposiciones, acá lo que hay es diferentes personas, diferentes grupos políticos. Pero hay mayorías. Sí, pero internamente dentro de estos grupos políticos, que no son partidos políticos consolidados, que muchos tienen débilmente una ideología bien marcada, entonces al final hay diferentes opiniones y es bien difícil manejar esto. El Perú no es un país con su democracia consolidada y todavía vamos a tener que transitar algunos años más por esta ruta, que es una ruta que preocupa, porque es una ruta no clara y endeble. La verdad que sí, es un problema. ¿Cómo cree usted que debería llegar este asunto, el de la disolución del Congreso, sobre la base de la tesis esta de la denegación fáctica de la confianza, a la atención del Tribunal Constitucional? ¿Cuál es el camino que debería llegar? Hay un problema con la idea de que la presente la comisión permanente. Claro,
que se muerde la cola, porque el Congreso quiere preguntar si ha sido correctamente disuelto y le dicen no puedes preguntar porque estás disuelto. Entonces yo creo que el otro camino es el que se ha sugerido a través del Defensor del Pueblo. Ese es un camino también, pero yo creo que si el presidente de la República, él considera que ha hecho las cosas en forma correcta, como lo dice y lo ha dicho varias veces, ¿por qué él mismo no lo pide? Porque eso sería transparencia. Mira, los peruanos, la población también pide eso, clama por dos cosas: cero corrupción y máxima transparencia. ¿Qué significa ser transparente? No dejes duda de tu accionar. Yo, por ser transparente, siempre he tenido problemas acá, en la lucha política, porque no hay muchos políticos en el Perú transparentes. Es decir, que digan las cosas directamente, que se hagan las cosas que él dice y que sea consecuente con ese camino. Entonces, a quien le toca demostrarle al país de que tiene transparencia es el presidente. A ver, que lo pida al Tribunal Constitucional. Bueno, pero eso no va a ocurrir, ¿no? Bueno, yo pienso que no, porque no lo veo que sea transparente. Ya, entonces esa es la invocación que hace usted, que es una invocación de naturaleza política, pero ¿cuál concibe usted que es el camino verosímil de que esto llegue al Tribunal Constitucional? Que lo haga el Defensor del Pueblo. ¿Se lo van a pedir? No, yo no sé si se lo van a pedir, pero a él... ¿Se lo van a pedir ustedes desde...? No sé si se lo van a pedir las personas que están ahorita en la Comisión Permanente de Titulares. Yo lo que te voy a decir otra cosa. Sí. Veo que ahora se dice, y esto nunca sucedió en el Perú, dice, ok, la Comisión Permanente permanece, pero ahora aparece el Ministro del Interior diciendo, en una forma cachosa, y que yo realmente se la critico, diciendo que se busquen otro trabajo. Se busquen su trabajo, otro trabajo. ¿Cómo va a decir eso el ministro? Cuando en el Pleno del Congreso se ha leído y se ha aprobado en el Pleno. Mira, si fuéramos consecuentes con el respeto al Pleno del Congreso, el Pleno del Congreso aprobó la Comisión Permanente tiene titulares y accesitarios y se votó. Y hoy nos dicen, no, eso no vale, Cholo. Pero hoy, y el señor Ortiz de Ceballos, ¿por qué no asume como al Tribunal Constitucional? Ah, no, porque hay observaciones, tiene que venir otro pleno. Entonces seamos consecuentes. O respetamos al Pleno del Congreso o no lo respetamos como una instancia importante en un órgano importantísimo en una democracia, que es fundamento y pilar de la democracia en un país. Tenemos unas declaraciones de César ayuda, Acuña, por favor. desde Trujillo. A ver, vamos a escuchar a ver qué dice Alianza para el Progreso. A ver, primero que me explique, ¿no? Primero que me explique y luego nosotros conversar de qué manera ellos tienen que explicarme. Y recuerden que no es el voto, acá en APP no imponemos la votación. Quien ha votado será responsable de sus votos. Tendrá que explicar al pueblo por qué votó. Pero no van a querer involucrar al partido por ser personas. Entonces, en ese sentido creo que está clarísimo. Tenemos una gran responsabilidad como partido. 130 buenos candidatos. No tener 9, tener más de 20. Y la verdad es una gran responsabilidad para APP, porque creo que debemos aspirar a tener una buena bancada y como bancada trabajemos por el bienestar de la población. El Congreso da las políticas y el Ejecutivo aplica las políticas. Entonces yo creo que ahora tiene que cumplir con la función de legislar en bien de la población, la función de gestionar recursos para los alcaldes, los gobiernos regionales, y la función de fiscalización. APP no va a aceptar corruptos. Ya nos equivocamos, no va a haber más equivocaciones, pero vamos a ser muy cuidadosos en cuanto se refiere a fiscalizar a los alcaldes, a los gobernadores, a todos los entes, porque es la función que la función. ¿Se apostará el presidente? Muy bien, la posición del líder de Alianza para el Progreso. ¿Estará de acuerdo Iberico con...? Diferente. Así es, diferente a la señora Iberico y la señora Marisol Espinosa. Sí, claro, no, eso se refiere a la señora Espinosa. Y es una invocación a la ciudadanía después de escuchar al señor Acuña. Sí. Es la siguiente. El señor Acuña logró en las elecciones regionales y para alcaldes una serie de alcaldías y gobernaciones a nivel nacional. Yo le pido a la ciudadanía que en estas elecciones tengan los ojos bien abiertos como lechuza en el uso
de los medios que tienen alcaldes y que tienen gobernadores en las campañas políticas de los candidatos. Y yo creo que acá el señor Acuña puede haber estado reflexionando en estas cosas. Ellos tienen ahora una cancha bien abierta para estas elecciones, pero sería ilegal el uso de recursos del Estado a través de Pepe el Vivo, que está por ahí, y que usa que si las camionetas, que si los carros, que si no sé qué, en apoyo a sus candidatos. ¿Usted participó de la marcha hoy? No. ¿Por qué? Yo no he participado porque, primero, que ya tengo 70 abriles, ¿no? Y yo creo que si los jóvenes van a marchar, les toca a ellos. Ya nosotros hemos dado una cuota importante y no quiere decir que esté en desacuerdo, pero como lo digo, todo fue un fracaso la marcha. Tiene su momento. No fue un fracaso porque fue la idea de hacer una reunión, pues se hizo a esa hora, a las 11 de la mañana, era una convocatoria en el parque universitario. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. A Muchas una gracias. pausa. Vamos. Primero vamos a compartir con ustedes una caricatura. A ver. Bueno, sobre las... Tenemos que hablar sobre las encuestas de todas maneras en las siguientes mesas. Aprobación, 9%. Vizcarra, del señor Olechano 9%, del señor Vizcarra 75%. Y hay un meme ahí relacionado al... Rechazamos completamente, por supuesto, ese acto de violencia, pero usted también tiene buen humor. También. Después. También. Seguramente Yo tengo todas las caricaturas que me han hecho en estos 8 años, todas las tengo en Va a ser una galería. Una galería. Muy bien. Muy bien, cobre entrada. Gracias al almirante Tubingo Gracias, muchas gracias. por la entrevista.